Vamos a realizar el tema número 4, jovencito, congruencia de triángulo, mi tigre. ¿Ok? Vamos a hacer uno de los temas más complicados del curso, ¿no? Mucho más complicados del curso, tigre. El alumno a veces no sabe cómo resolver este tipo de problemas. Es uno de los temas más complicados, ¿no? Tengo que hablarte, jovencito, de definición de la congruencia. Vamos a ver qué hace la congruencia y si nos alcanza tiempo hacemos criterios de congruencia. ¿Ya, mi tigre? Entonces, criatura, ese es lo básico que tú tienes que entender con la congruencia. ¿Ok? A ver, empecemos, campeón. Empecemos, mi tigre. Con respecto a la congruencia, mi joven, mi futuro del país, con respecto a la congruencia, mi campeón, el alumno jovencito de San Marcos lo que tiene que entender es esto, ¿no? A ver, te voy a dar mi memotecnia. Mira cómo yo he aprendido, jovencito, congruencia. Vamos a imaginar este jueguito, joven. No sé si lo habrás jugado. Me da miedo ponerlo porque últimamente el alumno le dice, ¿qué haces en tus tiempos libres? El alumno te dice, yo voy a TikTok. Yo voy a TikTok. Yo voy a TikTok. Yo voy a una farándula. Yo voy a Magali. Profesor. El alumno no sabe qué es la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que estoy haciendo yo, jovencito? ¿Alguien sabe lo que estoy haciendo, criatura? Muy bien, muy bien. Jovencito, tenemos aquí un capo que se ha dado cuenta, joven, cómo trabajar, criatura, trabajar en este tipo de figuras. Entonces, campeón, te hago la pregunta, joven. Buenas tardes, querido profesor, dice. Muy bien. Entonces, en el juego de Tetris, jovencito, tú que lo tienes descargado en tu celular, hay el Mundial de Tetris, ¿sabías o no? ¿Has visto alguna vez el Mundial de Tetris, joven? Mundial de Tetris, joven. Para que te vuelvas loco, ¿ah? Listo. Suponte que estamos en esa parte del juego y yo te pongo esta línea, esta figura. Yo te pongo esta figura, jovencito. Yo te pongo así. Entonces, tú como alumno, tú como jugador jovencito profesional, ¿dónde lo vas a poner? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno o décima columna. ¿En qué columna lo pondrías, joven? A ver, vamos, dímelo, tigre. ¿En qué columna lo pondrías, jovencito? Vamos, levántame la moral. ¿En dónde lo pondrías, mi tigre? En el séptimo, en el séptuplo, así en esa posición. Entonces el joven me dice que lo ponga en el séptuplo. La séptima columna, joven, vamos a poner la séptima columna. Ahí está, ahora sí, pues muy bien, yo sé, yo prácticamente lo iba a poner así, ¿no? Como me dijeron séptimo, así pues será, ¿no? ¿Te conviene ponerlo así? No, no. Lo tienes que girar, jovencito, de tal manera que cuando tú lo giras, criatura, lo vas a poner de esta manera. ¿Por qué? Porque te has dado cuenta, joven, que este espacio que tú tienes aquí, este espacio que tú tienes aquí, coincide con él. Entonces, a ti, jovencito, no te van a dar completamente un rompecabezas donde tú vas a poner la pieza que falte. No, tú tienes que ver qué condiciones encuentras para poder poner la figura que te falta. Entonces, la figura que te falta lo debes de poner aquí. Entonces, jovencito, para no estar diciendo joven, para no estar diciendo voy a girarlo en tal vértice, voy a ponerlo en tal columna. Nosotros en geometría, jovencito, lo que hacemos es ponerle vértices a la figura. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a poner a todas mis ex aquí. Poner a todas mis ex. Anita, Bexy, Candy, Diana, Elena,
Fabiola, Giomara, con H no tengo. Uy, les fallé, muchachos. Acá, Paola, la Queen, Rosa, Sabrina. Uy, lo borré. Ah, sí, ya no me logré. Ya, bueno. Entonces, criatura, lo que yo necesitaba que me entiendas es eso, ¿no? Como tú ya tenías todas las líneas aquí, jovencito. Entonces, jovenzuelo, lo que yo quería que tú hagas, criatura, era eso, ¿no? Que me digas dónde poner la figura. Entonces, tú me has dicho, jovencito, vamos a suponer que es esta de aquí. Vamos a suponer que es esta de acá. Tú me has dicho que lo vas a poner aquí, ¿no? Vas a poner en el séptimo lugar. Entonces, este espacio que tú estás imaginando tiene que coincidir, joven, con la figura que te estoy poniendo aquí. Yo te dije que le pongas vértices, ¿no? Anita, Bexy, Candy, Diana, Elena, F, Fabiola, Giomara, y con H no tengo. Y acá pusimos Paola, la Queen, Rosa, Teresa, Sabrina. Uy, ya no tengo ya. María y Nancy. Ahí está. Ahí está, ahí está. Uf, fantasía. Entonces, criatura, para no estar hablando de giros, para no estar hablando, jovencito, que lo giró en sentido horario, antihorario, entonces nosotros usamos esta notación. Decimos, ¿con quién coincide, jovencito, en tu figura? Por favor, ¿me puedes decir el A con quién coincide, joven? Cuando tú lo introduces aquí, ¿el A con quién coincide? Por favor, dímelo. El A coincide con él, vamos, dilo, y con el N. El B, jovencito, coincide con el P. Muy bien. El C con quién coincide, jovencito. Vamos, dilo. Con el Q. Ahí está, muy bien, José. C con Q. El D con R, muy bien. El E. El E, jovencito, ¿con quién coincide? El, el D, jovencito, coincide con el R, el E con el T, el F con el S, el G no le he puesto, vamos a ponerle acá L, el G con el L y jovencito el H con el M. Jovencito, entonces cuando tú veas figuras, criatura, nosotros hacemos esto. Ponemos esta simbología que significa congruente. Y jovencito, el vértice A con el N deben de coincidir. El B con el P, el C con el Q, el D con el R, el E con el T, el F con el S, el G con el L y el H con el M. Entonces, criatura, esta es nuestra notación, este es nuestro código, joven. Este es nuestro código que tú tienes que aprender. ¿Se entendió? ¿Entendiste la idea entonces, Tigre? La congruencia es buscar, jovencito, qué veo en común y, jovencito, hacer que los vértices coincidan. Nada más, criatura. ¿Ya? A ver, entonces empecemos. Dos triángulos, criaturas, van a ser congruentes si sus lados y sus ángulos son respectivamente congruentes, mi tío. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo veo que en un triángulo sus tres lados y sus tres pares, sus seis pares de lados, sus seis lados y sus seis ángulos, jovencito, los seis ángulos y los seis lados coinciden, o sea, veo similitud, veo congruencia de lados y veo congruencia de ángulos, entonces, criatura, vamos a decir, criatura, que dichas figuras van a ser congruentes. Y jovencito, como necesito la anotación, entonces, ¿tú qué vas a hacer, criatura?
El vértice A donde tengo alfa debe de coincidir con D, el B con el E, el C con el F, joven. Le pongo colores si desea. ¿Correcto? Entonces, basta que tú encuentres, jovencito, ángulos y lados congruentes, verificas todo y, jovencito, las dos figuras son congruentes. A veces, criatura, no te van a dar todos los 6 datos. A veces te dan, jovencito, 6 datos en el primero, 5 datos en el segundo, entonces tienes que verificar si el sexto cumple. ¿Qué hago? Aplico la siguiente observación. Después que tú ya hayas verificado la congruencia, a lados congruentes, mira, a lados congruentes se le tienen que oponer ángulos congruentes. Y recíprocamente, a ángulos congruentes se le tiene que oponer lados congruentes. ¿Ya, mi campeón? De esa manera vas a trabajar. ¿Alguna duda, mi tiburón? ¿Alguna duda que tengas, jovencito, con respecto a lo que te estoy diciendo? ¿Todo está claro? ¿Todo está ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, jovenzuelo? ¿Vamos? Ahora, tú dirás, ¿qué, profe? O sea, ¿tengo que buscar los 6 lados y los 6 ángulos? No. Para eso vamos a hablar de los casos de congruencia. Los casos de congruencia me van a permitir que con algunas condiciones yo pueda encontrar la congruencia de un triángulo. Es como cuando, es como cuando uno tiene su empresa joven, uno tiene su empresa criatura y quiere buscar empleado, ¿no? Pone su aviso. Lo ideal que desea todo empresario, ¿no? Lo ideal es que su trabajador sea licenciado, doctor, ingeniero, magíster. Lo otro ideal es que sepa 2 idiomas, ¿qué más? Eh, que sea responsable. ¿Qué más buscan las empresas, joven? ¿Qué es lo ideal que buscan, jovencito? Idioma responsable. ¿Y qué más? Que sepa Word, que sepa ofimática. Mática, joven, ¿qué más? Sin antecedentes, uy, ya perdí. Sin antecedentes, joven. Sin antecedentes. Falta uno. Sin antecedentes. ¿Qué más? Uno más, vamos. 3. Falta uno. A ver, vamos, habla. Lo ideal, doctor, idioma, responsable y que sepa Excel, joven. Cuando postulas un trabajo mínimo tienes que saber Excel y Word. Dime, tigre. Pero a veces, jovencito, quieren acortar costos, no quieren pagar más. Ya, lo mínimo de estos 6, lo mínimo es que siquiera, jovencito, sea responsable, que sepa ofimática y que no tenga antecedentes. Ya está suficiente, sin antecedentes. No es necesario, jovencito, no es necesario los 6. Por ejemplo, en el camino puede licenciarse, en el camino puede aprender idiomas, en el camino puede aprender Excel, o sea, en el camino puede hacer lo demás, ¿no? Pero él quiere lo mínimo. Entonces, es lo mismo, jovencito. Los casos de congruencia no es que tú me vas a buscar los 6 lados y los 6 ángulos, ¿ya? Los 3 pares de lados y los 3 pares de ángulos, no. Entonces, con algunas condiciones, yo puedo hablar de congruencia. Por ejemplo, la primera, no es necesario tener todos los lados y no es necesario tener todos los, basta que tú tengas 2 ángulos congruentes y dichos lados congruentes contienen el lado congruente,
Entonces, dichos triángulos, jovencitos, son congruentes caso, ¿cómo se le llama este caso? Caso ángulo, lado, ángulo. ¿Entendió mi tiburón? ¿Lo entendiste entonces ahora sí? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia que me quieras dar con respecto a esta parte, tiburón? ¿Se entiende entonces, mi criatura? Sí, entonces, jovencito, basta, joven, que tú me sepas, criatura, basta que tú me sepas las tres condiciones, que tenga dos pares de ángulos congruentes y dichos ángulos me determinan el lado congruente, por lo tanto son congruentes caso al. Segundo caso, basta que yo vea que tienen dos lados congruentes y dichos lados me determinan el ángulo congruente. Por lo tanto, son congruentes caso, lado, ángulo, lado. Aquí, jovencito, por ejemplo, algunos fallan. Porque por más que yo le digo, oye, son congruentes, jovencito, y el alumno te dice que sí. Y le digo, ¿por qué? Porque, profesor, están los lados congruentes y el ángulo congruente. Pero dime, ¿son congruentes sí o no? Dime, ¿estos serían congruentes por más que tengan dos lados congruentes y el ángulo congruente? La respuesta, criatura, es, jovencito, no, joven, no. ¿Por qué? Porque recuerda que los lados deben de determinar el ángulo congruente. Aquí los lados no me determinan el lado congruente. Ya, por si acaso te lo doy. Tercer y último caso, criatura, basta que tú observes, jovencito, que tienen sus tres lados congruentes, entonces dichos triángulos son congruentes caso lado, lado, lado. ¿Se entendió mi tiburón? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí? Vamos a ver ejemplos si me has podido entender. Ejemplos así recontra sencillos, criatura. Vamos, agilidad mental, vamos. ¿Son congruentes sí o no? Y si lo son, ¿qué caso es? Dice, si lo son. Brian dice caso ala. ¿Son congruentes? Sí, profe, porque veo ángulo, lado, ángulo, jovencito. Los ángulos congruentes me determinan el ángulo, el lado congruente. ¿Te das cuenta? Wow, sí lo son, profe. Aquí, ¿son congruentes sí o no? Y si lo son, ¿qué caso es? ¿Qué caso es? Jovencito, triple lesionó. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa, mi tiburón? ¿Cuánto mide alfa? 50. Muy bien. Son lado, lado. Y aquí, jovencito, tú te darás cuenta, criatura, futuro del país. Aquí es 50. Como ya verificaste la congruencia, que es lado, ahora sí, a tres rayitas se le pone 50, a tres rayitas se le pone alfa,
alfa vale 50. ¿Te das cuenta? A ver, aquí, joven, vamos. ¿Son congruentes, sí o no? Y si lo son, ¿qué caso de congruencia observas? Uy, tenemos pelea, ¿ah? Yo sé, uy, ya lo borró. Uy, uy. Brian dice que no son congruentes. Andrea dice que sí son. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Team Brian dice que no. Team Andrea dice que es triple A. A ver, vamos, jóvenes. Link se va al Team Brian. A ver. ¿No son congruentes entonces, criatura? ¿Sí o no? Vamos, piensa, usa tu cerebro, criatura, vamos. Usa tu cerebro, mi campeón. Luz dice, jovencito. Uy, Piero, ya estaba extrañándote. Luz dice que es triple L. ¿Seguro, Luz? ¿O ese es del anterior, Luz? Dime, criatura. ¿Son congruentes o no lo son? Vamos, Tigres, ¿son congruentes o no lo son, joven? Vamos, campeón, piénsala. Jovencito, primero, ¿existe el caso ángulo, 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 criatura? Si tú te das cuenta, criatura, la mínima posibilidad que te da la idea, o sea, lo mínimo que te da la idea de que el problema se puede resolver con congruencia, es dándote cuenta que poseen un par de lados congruentes. Bebé. Dime, acá hay jovencito, acá hay algún lado que tengan en común. La respuesta es no. Entonces, ¿son congruentes? No. ¿Por qué? Porque no veo ni un lado. Correcto, no veo ningún lado. Como jovencito no veo ningún lado, criatura, por lo tanto no son congruentes, joven. A ver aquí. Vamos, sorpréndeme, así como ella me sorprendió con una demanda de alimento. Vamos. A ver, dice, no son, si son. Ah, no, espera. A ver, no, profesor. ¿Por qué no son congruentes? Si veo dos lados congruentes, profe. Pero como te dije en la observación, el ángulo no está, jovencito, determinado por los dos lados congruentes. Entonces, criatura, no son congruentes. Una más, a ver. ¿Son congruentes, sí o no? Y si lo son, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? A ver, Joseph dice que x igual a 6, llévale 8. Piero también dice que x vale 6, llévale 8. Luz también dice lo mismo. A ver, John también dice lo mismo. Andrea también dice lo mismo, joven. A ver, jovencito, somos más de 42 alumnos. 40 somos ahorita. Dime, criatura, sí son. Alexander, Solange, jovencito, por lo tanto, criatura,
Joven, déjame decirte que tu respuesta es... Joven, ¿son congruentes primero? Lo primero que te digo, joven, búscame la congruencia y dime, ¿son congruentes, mi campeón? La respuesta es no, pues, dónde ves, jovencito, un lado en común? ¿Dónde está el lado en común, joven? A ver, dime el lado en común. El lado que se repita acá, el lado que tú tengas acá y se repita aquí. Dime, ¿dónde, hijito? ¿Dónde? Entonces, no vayas a cometer, jovencito, ese error de decir, lo primero que tienes que verificar es que haya congruencia. Ya, estos dos ángulos son congruentes. Eso sí es obvio, criatura. Pero tienen lo mínimo que es un lado en común. ¿Te das cuenta cómo caes en la trampa, criatura? ¿Te das cuenta cómo caes, jovenzuelo? ¿Sí? Entonces, por favor, primero se hace, entiende, y de ahora en adelante hazlo así. Primero se hace la congruencia y después comienzas a igualar. ¿Ya? A ver, vamos a ver, jovencito, ejemplos de problemas, criatura, de congruencia. ¿Permitiré? Por ejemplos de congruencia. Ya, mi campeón, ejemplos de congruencia. Lado, ángulo, lado. Este se va para acá. Tú no vas. Y tú sí vas. A ver. Vamos a ver, jovencitos, nuestros ejemplos de congruencia, joven. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vale. Profe, esa es la primera. Es la tercera ya. Vale, ya, ya voy a acabar ya. Tienen que entrar a su hora, muchachos. Tienen que entrar a su hora. ¿Ya? A ver. El sample número 1. En el interior de un triángulo ABC, joven, en el interior de un triángulo ABC, entonces yo tengo acá mi triangulito, jovenzuelo, ABC, mi campeón. Espérame un toque, voy a arreglarlo acá que se ha movido. La pandemia lo ha hecho mover. Vamos de nuevo. Si tiene un triángulo ABC, criatura, se ubica el punto P en su interior de tal manera que te dice que AB es igual a PC. Voy a trazar PC, jovencito, y todos son iguales. Te dice que AP vale 8. Vamos a trazar AP que vale 8. La medida del ángulo ABP es el doble de BAP. BAP vale como alfa, ABP como 2 alfa. La medida del ángulo BAP, que es alfa, es igual a ACP, o sea, él también vale alfa. La medida del ángulo APC, o sea, este angulito de aquí, es 5 veces la medida del ángulo ACP, que vale alfa, o sea, este angulito vale 5 alfa. Me piden, jovencito, calcular, criatura, la longitud del lado AC. Y aquí es donde la mayoría de alumnos fallan, ¿no? Un alumno de San Marcos mira esto y dice, ¿ves la congruencia? ¿Ves la congruencia? O sea, ¿ves dos triángulos que tengan las condiciones? Entonces tú dices, profe, papu, veo un A. Ya tienes una idea. ¡Ah! Veo un alfa. Pero acá veo 2 alfa, pero acá no veo 2 alfa. Entonces, ¿qué haces, criatura?
como un juego de Tetris, campeón, como un juego de Tetris, criatura, juego de Tetris, jovencito. Este triangulito que ves acá hay que moverlo. ¿Dónde lo movemos, tiburón? ¿Dónde lo muevo, mi criatura? ¿Dónde te conviene moverlo? Recuerda, joven, recuerda, criatura, recuerda, él vale alfa. Vamos a ponerlo por acá mejor. Recuerda, él vale alfa, mi campeón. Él vale alfa. Uy, él vale alfa, jovenzuelo. Él vale A y él vale criatura 2 alfa. Dime, tiburón, ¿dónde ves eso? Profesor, aquí. Entonces, como si fuera un juego de Playgo, un juego de Tetris. Este puntito hay que ponerlo acá. Este puntito hay que ponerlo aquí. Entonces, cuando tú, jovencito, ¿qué es lo que vas a hacer? Dime, ¿lo pongo en esa posición? No, profe, inviértalo. Voltéelo, profesor, y encájelo aquí como jovencito, como usted lo planeó, profesor. Encájelo como usted lo, jovencito, como usted lo planeó. Entonces, criatura, como si fuera un juego de Tetris, lo vas a encajar aquí. Joven, entonces, ¿qué tienes que hacer? Profesor, tengo que completar aquí. ¡Ah! ¿Para qué? Para que este ángulo valga 2 alfa. Criatura, te hago la pregunta. Te hago la pregunta, campeón. Mira, no has trazado, ¿ve? ¡Ah! Mira, ¿has trazado o no? ¡Ah! Entonces, joven, el trazo no es a lo loco. El trazo se hace de acuerdo a lo que tú observas. Entonces, yo quiero que esta figurita se traslade acá. Trazo una línea de tal manera que me forme 2 alfa. ¿Ya me entendiste, tiburón? Como aquí vale 2 alfa, criatura, todo esto vale 3 alfa, jovencito, y me doy cuenta que alfa más 2 alfa me da 3 alfa, en realidad, tiburón, en realidad, mi tigre, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, jovencito, en realidad, es que joven, no vas a trazar una línea, sino que vas a hacer, vas a prolongar, jovencito, de tal manera que si tú me miras el triangulito ABP, este angulito vale 3 alfa, como todo vale 5 alfa, este angulito vale 2 alfa, y dime, ¿qué son estos dos triángulos, joven? Al ojo, profesor, estos dos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Congruentes, joven, congruentes. ¿Sí? Listo, tire. Y entonces haces, y ahora sí, haces la congruencia a 2 alfa se le opone 8, a 2 alfa se le opone 8. Me miras el triangulito, jovencito, mírame el triangulito PQC. Este ángulo exterior es la suma de ellos dos. Joven, ¿qué observas aquí? ¿Qué observas en el triangulito PAQ? En el triangulito PAQ, profesor, me voy a dar cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Cuánto vale AQ? Profesor, AQ va a valer 8. Por lo tanto, mi tigre, dime, ¿cuánto va a valer AC? AC va a valer 16. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Lo entendiste, mi joven? Easy. Easy cuando lo entiendes, ¿no? Pero cuando el alumno empieza, jovencito, su mundo de geometría, no le entiende, no la para. Vuela. Dice, profesor, agua. Agua, profesor, agua, agua. Problema número, jovencito. Problema número, jovenzuelo, número 2. A ver, vamos a buscar. Uy, no me acuerdo qué te he puesto, ¿ah?
A ver, congruencia, congruencia. Bueno, con el caso lado, ángulo, lado no hay, ¿ah? Este es ala también. Ya, pe, joven, me la juego, pe. Me la juego contigo, pe, tigre. Ojalá que puedas resolver el problema que te voy a dejar. Problema número, jovencito, número, jovenzuelo, 3. En un triángulo ABC, joven, se traza AD, D en BC, de tal manera, jovencito, que en AD voy a ubicar el punto E. De tal manera que AB es igual a S. ¿Qué más? CD es igual a AE. Le voy a poner un B y un B. ¿Qué más, campeón? BD es igual a ED. BD es igual a ED. Además, la medida del ángulo BAD es igual a EDS. Vamos, tigre, al ojo. ¿Qué notas? Me piden calcular la medida del ángulo ABD. Dime al ojo. ¿Qué notas? Profesor, veo aquí un lado A, un lado B. ¡Ah! Y veo un alfa. ¿Qué me dice mi cerebro? No, unir B para formar el equilátero. ¿Y cómo sabes que te sale el equilátero? Jovencito, esta pieza de aquí, imagínate que es como un juego de Tetris, campeón. Esta piecita vienes criatura y la volteas aquí, jovenzuelo, la encajas, mi tiburón. ¡Ah! ¡Wow! Profe. O sea, mi cerebro me dice que una para formar que estos dos son congruentes. Sí, mi tigre. Tu cerebro te está diciendo que veas como un juego de Tetris. Me vas a trazar, jovencito, BE, porque me doy cuenta que veo lado, ángulo alfa, lado B, como son congruentes, esta pieza la he puesto aquí, trazo B, y gracias a la congruencia lado, ángulo, lado, a alfa se le opone C, a alfa se le tiene que oponer C. Por lo tanto, jovenzuelo, el triángulo EBC, cuando tú lo notes, es un triángulo equilátero, jovencito. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, criatura X va a valer 100 perdón, va a valer 60. En el problema que te va a tocar a ti, vas a hacer lo mismo, solamente con la diferencia que ya no te han dado estos dos, ¿ve? Lo que tienes que hacer es solamente trazas aquí, acá le pones un alfa, este alfa lo trasladas acá, ¿sí? Este alfa lo trasladas aquí y te vas a dar cuenta, criatura, que aquí te sigue saliendo el X, juegas con los ángulos teta y te sale nuevamente lo que tú deseas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, mi tiburón, vamos a trabajar. Problema, jovenzuelo, problema número 6. Nos dice, en un triángulo ABC, en el lado AC, o sea, aquí abajo, tigre, y en el exterior, o sea, afuera, se ubican los puntos D y E respectivamente. D en AC, E en el exterior. De tal manera que AB es igual a BD. AB es igual a BD, mi campeón. ¿Qué más? DC, criatura, DC es igual a quién? A AE. Le pongo un B, él también va a valer B. Y jovencito, BC es igual a BE. Dime, criatura, futuro del país, la medida del ángulo BAC vale 80 grados. Me piden, criaturita, jovencito, calcular la medida del ángulo CAE.
Dime, ¿qué hago, criatura? Tú lo miras, jovencito, y dices, "Ah, acá hay un A, un B y un C. Acá hay un A, un B y un C. Ya salió ya. Primero, jovenzuelo, mírame aquí. ¿Qué observas, criatura? Antes de hacer la congruencia, ¿qué observas aquí? El triángulo ABD es un triángulo isósceles, por lo tanto, este angulito vale 80. Ahora, si te diste cuenta la congruencia, ¿no? ABC en ABAE y en BDC veo ABC, jovencito. Estos dos lados o estos dos triángulos, criatura, son congruentes. ¿Sí? Van a ser congruentes, mi tigre. Dime, campeón, futuro del país. Jovenzuelo, como son congruentes, al lado C se le opone 80 más X. Al lado C se le opone también aquí. ¿Sí? Entonces, criatura, ¿sí? Te vas a dar cuenta que aquí este angulito de aquí, jovencito, sale 80 más X. Y 80 más X más 80 es igual a 180. Por lo tanto, operando, jovencito, X vale 20. Muy bien, campeón. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir hasta aquí, mi tiburón? Está todo claro, joven. ¿Se entendió, mi tigre? ¿Sí? Listo, te toca a ti, mi campeón. Me vas a resolver, jovencito, los siguientes problemas. Anota. 14, 15, 18. Resolver entonces, jovencito, los problemas 14, 15 y 18. Vamos, tigre, te espero.
Vamos, tigre, vamos, te sigo esperando. Vamos, muchachos. A mi privado, entonces. Vamos los demás, a ver, chicos, de una vez. A ver. Vamos, tigre. Problema, jovencito. Número 14, 15, 18. 2 minutos más, ¿ya? Porque mucho estoy esperando, ¿ah?
Listo. A ver. Brian José. Muy bien, Brian José. Excelente. Brian José. Excelente, Brian José. A ver, acá. Muy bien, joven. Excelente. Muy bien, jovencito. 14, 15 y 18. Excelente. ¿Eh? Listo. Joseph Irving. Joseph Irving. Muy bien. Muy bien, la 15. La 18. La 15 y 18. Profe, espere, me vale la 14. Y ahí lo espero. Luz María. A ver, Luz María. Luz María, la 15, la 18. Muy bien. Luz María. La 15 y la 18. ¿Sí? Muy bien, Luz María. Muy bien, Luz María. Listo, profe. Ahí va. Yo sé. Yo sé. Muy bien, la 14. Excelente. Muy bien, chicos. Lo demás, a ver, muchachos, estoy esperando. Muy bien, continuemos entonces, muchachos. ¿Sí? Sí, continuemos. Continuemos, mi tigre, continuemos. Lo que ahora el alumno jovencito, lo que ahora el alumno de San Marcos tiene que aprender son trucos, ¿no? Vamos a enseñarte paputrucos, jovencito, paputrucos que te van a servir para los problemas. ¿Sí? A ver, uno, dos y tres. Ya, con esto no. Mándalo a mi personal, mándalo. ¿Sí? Vale, listo. Ahorita lo reviso. Recomendación del primer caso. Lo que se le aconseja al alumno de San Marcos es que cada vez que vea, jovencito, dos lados congruentes, criatura, dos lados congruentes, jovencito, dos lados congruentes, y aquí tengo el ángulo alfa, que se repite acá, me da la idea, joven, primero que recuerde esto. ¿Te acuerdas, jovencito, cuando tú tienes en un triángulo, aquí le pongo el ángulo alfa y aquí le pongo el ángulo beta? ¿Cuánto vale este angulito? Este angulito vale alfa más beta, ¿sí o no? Ese angulito vale alfa más beta, ¿sí? Entonces, criatura, como yo veo que estos ángulos se repiten, este angulito que yo le pongo aquí se tiene que repetir con él. Y jovencito, lo que voy a hacer, criatura, es que como acá veo
omega, lado A, aquí veo omega, lado A, este ángulo se tiene que repetir con el jovenzón. ¿Sí? Entonces, campeón, dime. Entonces, campeón, dime, ¿qué es lo que quiero que hagas? Lo que quiero que hagas, tiburón, es lo siguiente. Aquí quiero que me traces una paralela. Una paralela. ¿Ya, campeón? Necesito que me traces aquí una paralela. ¿Ya, joven? Eso es lo que yo necesito que me hagas el día de hoy. ¿Ya, joven? Entonces, tiburón, no creo que tengamos inconvenientes hasta ahí. ¿Ya? Vamos. Ejemplo. Ejemplo, criatura. Ejemplo, jovencito. Problema número 7, joven. ¿Qué me dice, jovenzuelo, el problema número 7? El problema número 7, tiburón, me dice lo siguiente. Me dice que BC es igual a CE, AB te dice que vale 7, ED te dice que vale 9. Me piden, jovencito, calcular AD. ¿Ya, joven? Me piden calcular AD. ¿Ya, mi campeón? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, mi tigre? Lo que voy a hacer, jovencito, es lo siguiente. Dime, tiburón. Como tú te das cuenta que estos dos ángulos se repiten y veo que este ángulo está formado por dos lados congruentes, la idea no es formar el isósceles. No vayas a decirme, profesor, traza el isósceles. No, si tú ves que este ángulo se repite aquí, te da la idea, mi campeón, de que, jovencito, este ángulo sea igual a él para formar la congruencia. Y creo que sí se nota, ¿no? Entonces, y acá yo le voy a poner un teta para que sea igual a él, jovencito, y aquí me doy cuenta que como el alfa se vuelve a repetir aquí, joven, significa que este ángulo tiene que ser igual a él, porque la suma de estos dos internos, recuerda, la suma de estos internos me da el externo, criatura. ¿Ya, campeón? Me da el externo, joven. Entonces, ¿qué son estos dos triángulos, tigre? ¿Qué son estos dos triángulos, campeón? Estos dos triángulos van a hacer ¿qué cosa? Van a ser congruentes. Van a ser congruentes, ya, jovenzuelo, van a ser congruentes, ¿sí? Entonces, jovencito, ¿qué es lo que hago? A teta se le opone 9, a teta se le opone 9, a omega se le opone 7, a omega se le opone 7. Por lo tanto, criatura, ¿cuánto vale X? X vale 16. ¿Ya? Muy bien. Lo otro, jovencito, que el alumno puede, jovencito, hacer es la siguiente recomendación. ¿Sí? Lo otro que el alumno puede hacer es la siguiente recomendación. ¿Cuál es la siguiente recomendación? Que cada vez que vea nuevamente que estos dos lados son iguales y aquí formen 90, no vas a unir a C, no vayas a unir a C. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Quiero que, jovencito, como yo quiero que este ángulo se repita con él, lo que quiero es que por los extremos de A y C me traces perpendiculares a la recta que pase por este vértice. De tal manera que este ángulo se repite con él y cuando yo trace la otra perpendicular, este angulito se tiene que repetir con él, de tal manera que logras la congruencia. ¿Ya? Vas a lograr la congruencia, mi tío. ¿Alguna duda, consulta que tengas, jovencito, aquí? ¿Alguna duda, consulta, jovenzuelo, que tengas en esta parte? Todo claro. A ver, ejemplo. Ejemplo, mi tigre. Ejemplo. Ejemplo. ¿Qué nos dice, jovencito, el problema número 4? El problema número 4, jovencito, nos dice
lo siguiente. En el gráfico me piden calcular el valor de AB sabiendo que AD vale 16, CD vale 45. Jovencito, ¿qué es lo que hago? A ver, dime, ¿qué notas en el triángulo BCE o BS? ¿Qué te das cuenta que ese es el triángulo, campeón? Ese triángulo, mi jovenzuelo, es un triángulo isósceles notable de 45. Ahora, como le he puesto un B, dime, ¿notas o no la antenita? A esto yo le digo la antenita. ¿Notas la antenita, criatura? Como una antena de conejo. ¿La notas? Sí, profe. Le pongo a él un alfa, este alfa se repite aquí. A él le pongo un beta, este beta se repite aquí. Dime, veo alfa lado B, beta, alfa lado B, beta. ¿Qué son estos dos triángulos, joven? Estos dos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. A beta se lo pone 10, a beta se lo pone 10. Como AD vale 16, ED vale 6, ve, mira. Como ED vale 6, campeón, a alfa se le opone 6, a alfa se le opone X. Por lo tanto, tigre, X vale 6. ¿Entendió mi campeón? Mi futuro del país, ¿lo entendiste, mi tigre? ¿Sí? ¿Lo entendiste, joven? Listo, campeón. Entonces, de esa manera, jovenzuelo, vas a trabajar. ¿Sí? De esa manera vas a trabajar. ¿Ya, joven? Listo, mi tigre, listo. ¿Sí? Muy bien, campeón. Entonces, no creo que tengas inconvenientes hasta aquí. ¿Ya? No creo que tengas inconvenientes hasta aquí. ¿Ya, joven? Listo. Continuemos. El otro jovencito que tienes que manejar, mi tiburón, lo otro que el alumno tiene que manejar aquí, jovencito, es el criterio del triángulo equilátero. Jovencito, este criterio es fundamental para el curso, ¿ah? Fundamental. ¿Por qué, profe? ¿Por qué fundamental? Porque, jovenzuelo, lo que vamos a realizar, criatura, es lo siguiente, ¿no? Tú me vas a mirar el triangulito ABC, mi campeón. Me vas a mirar ese triángulo joven y este triángulo jovencito nos da la idea que cada vez que tú tengas dos triángulos equiláteros que tengan un vértice en común, ¿sí? Que tengan un vértice en común, campeón, lo que quiero que hagas es que cuando sean equiláteros nos da la idea de completar ángulos. Completa los ángulos, mira, ponle un alfa. Como es equilátero, todo vale 60, este angulito vale 60 menos alfa. Como todo vale 60 aquí, obligatoriamente este angulito vale alfa. Jovenzuelo, como me da la idea, jovencito, de tener estos dos ángulos congruentes, mírame BAP y mírame CBQ. Como esos dos, jovencitos, veo lado A, alfa, lado B, lado A, alfa, lado B, entonces, criatura, me voy a dar cuenta que dichos triángulos son congruentes. Trazo AP, trazo QC, criatura, y me doy cuenta de la congruencia. ¿Ya, joven? Eso es lo que yo necesito que tú hagas. Entonces, recuerda, ¿cuándo vas a usar este criterio? Cuando veas dos triángulos equiláteros que tengan un vértice en común. ¿Ya? Dime, jovenzuelo, ¿te parece bien, jovencito? ¿Sí? Estamos en orden, estamos en órbita, campeón. Sí, muy bien, mi tigre. Entonces, de esa manera, jovenzuelo, vas a trabajar. ¿Ya?
Ejemplo, problema número 10. Me dan el siguiente gráfico. Me dicen, perdón, en un triángulo equilátero ABC se ubica el punto D en el interior. Acá está el punto D en el interior. Y se traza el triángulo equilátero CDE, donde DE es secante ABC en el punto F. Entonces, tú me vas a dibujar el triángulo CDE, donde DE intersecta ABC en el punto F. De tal manera, jovencito, que la medida del ángulo, como es un triángulo equilátero, aquí vale 60, aquí también vale 60, este angulito también vale 60. Recuerda, él también vale 60, 60, y aquí también ve 60. Ya creo que ya te diste cuenta. La medida del ángulo ADC te dice que vale 100 grados, y me dicen, jovenzuelo, que calcule BEF, criatura, me piden hallar este angulito. Dime, ¿te das cuenta que estás en dos triángulos equiláteros? O sea, tienes el criterio, joven, y te das cuenta que dichos triángulos equiláteros, aquí tienes dos ángulos, o sea, ves que comparten este jovencito, este vértice. Es el mismo criterio, solamente que está al revés. O sea, si tú volteas esta figura, jovencito, si tú me voltearas esta figura, vamos a voltearte la figura, campeón. Te la voy a voltear, criatura. Si tú me volteas la figura, jovenzuelo, te vas a dar con la sorpresa, mi tigre, de que, profesor, yo me doy cuenta que al voltear, jovencito, esta figura, ¿sí? Tú me volteas, jovencito, esta figura así, jovenzuelo, y encima lo volteas, es el mismo caso. ¿Lo ves o no? ¿Lo ves o no, criatura? ¿Lo ves o no? ¿Es o no es el mismo caso, tigre? ¿Es o no es el mismo caso? Es lo mismo, solamente que está volteado, ve. ¿Te das cuenta, jovencito, lo que yo necesito que me aprendas? ¿Se entiende, criatura? Tú puedes voltear la figura, campeón. Como tú puedes voltear la figura, mi tigre, entonces completa ángulo. Le pongo un alfa. Él vale ¿cuánto? 60 menos alfa. Él vale alfa, criatura. Me doy cuenta que el triángulo ACD y BCE, ¿qué son estos dos triangulitos, joven? Estos dos triangulitos van a ser congruentes. Van a ser congruentes, mi campeón. Van a ser congruentes. ¿Qué tipo de caso? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Al lado A le corresponde un ángulo 100, al lado A le corresponde un 60 más X. Por lo tanto, criatura, X vale 40, joven, 40. ¿Se entendió, mi tigre? ¿Está todo claro, correcto, jovencito? Bueno, mi campeón, te toca a ti. ¿Me avanzas, jovencito, esos problemas? ¿Me terminas me vas a hacer los siguientes problemas, ¿no? ¿Verdad? No te he dicho qué problema. Me vas a resolver los siguientes problemas. A ver, me hiciste el problema 14, 15 y 18. Ahora me haces, criatura, los problemas, jovencito. Anota, anota. 13, 16, 19. 13, 16, 19. Resolver los problemas 13, 16 y 19. ¿Ya, mi campeón? Ya mandé la 14. Ya, ahorita la mando, ahorita lo veo. Y cuando me termines, me resuelves el examen. ¿Ya?